Shalom, shalom, bendecido día a todos. En este día vamos a tomar para la cápsula profética del primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 39. Y dice el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco de apacentador en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Vamos a dejarlo hasta allí y miremos algo tan importante que nos enseña esta porción de la escritura, ¿verdad? Aquí vemos que Israel estaba siendo desafiado por el filisteo. Vemos que ninguno del ejército de Israel se atrevía a enfrentar al filisteo. Todos estaban con miedo, ¿verdad? El filisteo les decía, escojan ustedes quién quiere venir a pelear contra mí. Pero resulta que ninguno quería. Todos estaban amedrentados. Eso dice la escritura, que todos estaban con miedo, ¿verdad? Y el filisteo salía por la mañana y por la tarde. Y dice que 40 días el filisteo estuvo en esa posición, ¿sí? Eso usted lo lee en el verso 16. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ese filisteo estaba oprimiendo a David, perdón, a Israel, 40 días. Salía en la mañana y salía en la tarde, diciéndole que, ¿quién quiere pelear? Elijan uno, aquí estoy. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Entonces, eso tenía al pueblo de Israel amedrentado, con miedo. ¿Por qué? Porque no sabían, ¿verdad?, qué iba a pasar. Ninguno quería pelear, ninguno. Entonces, eh, dice que ya estaban al frente de la batalla, se pusieron en orden de batalla. Los filisteos estaban a un lado y el ejército de Israel al otro lado. Y así estaban, pero no había quien se enfrente al filisteo, ¿verdad? No había quien haga frente a ese que estaba diciendo, ¿quién quiere pelear conmigo? Aún el rey Saúl ofreció, ¿verdad? Ofreció dar a su hija, ofreció librarlos de impuestos, eximirlos de los tributos, ¿verdad? Al que venciera al filisteo, el rey dice, lo enriquecerá con grandes riquezas, le daría a su hija y les iba a quitar tributos, ¿verdad? A la casa de aquel que venciera a el filisteo, pero no había quien haga frente. Cuando David dice, bueno, aquí estoy, Saúl dice que lo vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza el casco de bronce y lo armó con una coraza. Eso dice el verso 38, ¿verdad? Y también David dice que tomó la espada y lo puso sobre sus vestidos y que comienza a probar si podía caminar. Pero resulta que mientras hizo la prueba, David se dio cuenta que no podía andar con aquellas ropas que eran de Saúl, porque dice la escritura en el verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Saúl coloca sus vestiduras a David, ¿verdad? David recibe esas vestiduras de Saúl, del rey Saúl, aún la espada, le coloca un casco,
Pero resulta que cuando David hace la prueba de andar con aquello, dice que no pudo andar. ¿Por qué? Porque él nunca había practicado. ¿Y qué hizo David? David se quitó aquello porque no era para él. Esas vestiduras no eran de David, porque con aquello no fue entrenado David. Es tremendo. Muchas veces nosotros queremos imitar a otros o también otros quieren que nos parezcamos a ellos. Y resulta que no es así. A cada uno de nosotros, el Todopoderoso nos ha dado algo. A cada uno de nosotros nos ha dado un equipamiento. A cada uno de nosotros nos ha puesto vestiduras. No pretendamos usar la vestidura de otro. No pretendamos usar lo que no se nos ha sido entregado a nosotros, ¿verdad? David, él sabía pelear. Él dijo que cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, él corría tras aquel animal, lo hería, lo libraba de la boca a la oveja. Y si quería irse contra David, él allí dice que lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. David sabía cómo enfrentar los enemigos. David sabía cómo defender a las ovejas. Y ahora iba a defender las ovejas del Todopoderoso. Iba a defender al pueblo de Israel. Las ovejas del rebaño de Isaí, su padre, él las defendía, pero ahora era diferente. Ahora el Todopoderoso lo colocó en una posición, bueno, fuiste entrenado con ovejas, cuidando ovejas, esas ovejas que no eran tuyas, las ovejas de tu padre. Ahora vas a ir a pelear por mis ovejas, ¿verdad? Porque eran la casa de Israel, el pueblo de Israel. Y David tenía que ir a enfrentar a ese gigante para salvar a su pueblo Israel. Entonces, Saúl, como rey, miró de forma natural, ¿verdad? Humanamente, y dice, bueno, voy a vestirlo con mi ropa de guerra. Le puso su vestido de guerra, ¿verdad? Y le pone un casco de bronce, lo armó de coraza, lo vistió para que vaya a la guerra. Pero resulta que esas vestiduras no eran de David, eso era de Saúl. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque si el Padre nos dio algo a nosotros, nos dio un equipamiento, con eso es lo que el Padre quiere que le sirvamos en su reino. A cada uno Él nos ha dado algo diferente. No pretendamos usar la ropa de Saúl, no pretendamos creer que por ponernos una ropa camuflada somos preparados para ir a la guerra o somos usados en una batalla. Tengamos mucho cuidado porque la ropa es algo simbólico. La ropa, la vestidura, la vestimenta es algo simbólico. No pretendamos creer que porque nos coloquemos algo o usemos algo, con eso estoy listo y equipado. Tengamos mucho cuidado porque lo que el Padre nos ha dado a cada uno es porque con eso nos ha equipado. No todos hemos sido llamados para lo mismo. Cada uno de nosotros cumplimos una función específica dentro del cuerpo de Mashiach. No pretenda usted ser cabeza cuando usted es mano, cuando ojo cuando usted es boca, dedos cuando usted es nariz, ¿verdad? Tenga mucho cuidado y sobre todo con las vestiduras, con la ropa que usted cree que porque se viste con una ropa o tiene una vestidura, está preparado para cumplir una función. No se trata literalmente de una vestimenta, se trata del equipamiento, se trata de lo que el Padre ya le ha entregado para que usted cumpla una asignación, un trabajo dentro de su reino. David, sí, le colocaron, dice que Saúl lo vistió a David con sus ropas.
Así hay muchos en este tiempo, entregándole vestiduras a alguien para que quizás estén cumpliendo una función en algún ministerio, en alguna congregación, pero resulta que esas vestiduras solamente son algo superficial, algo visible, porque lo que viene del Todopoderoso solo lo entrega Él. Eso no lo entrega el hombre. El equipamiento que necesitamos, esa unción de guerra, solo la da el Todopoderoso. No pretendamos colocarnos ropas, vestiduras que no se nos han sido asignadas. Saúl quiso ver a David como un guerrero valiente, creyendo que por ponerle las vestiduras, así lo estaba identificando como un guerrero. David era un guerrero, porque el Todopoderoso así lo había equipado y no necesitaba vestiduras de Saúl, no necesitaba esa vestimenta de Saúl, ni el casco de bronce de Saúl, ni la espada de Saúl. Mire, cuando el Todopoderoso le entrega a usted algo, usted no codicie, no envidie lo de otro. ¿Por qué? Porque a cada uno el Shaddai nos entrega conforme a nuestra capacidad. A cada uno el Todopoderoso nos entrega conforme Él así lo cree, así lo estima, así lo ve conveniente. No podemos mirar lo que se le ha sido entregado a otro y pretender colocarnos unas vestiduras que no son nuestras. Las vestiduras solamente es algo simbólico. El verdadero equipamiento, la autoridad, viene del Todopoderoso. De nada serviría si en lo natural, voy a poner un ejemplo, un caballero se viste con un traje militar de alguien que es un general del ejército. Ese sería un engañador, haciéndose pasar por alguien que no es realmente. ¿Por qué? Porque solo está usando sus vestiduras, pero realmente el posicionamiento dentro del ejército se lo ganó aquel que se lo merecía, aquel que se preparó, aquel que estuvo en el tiempo de formación en ese ejército, aquel que pasó los procesos, aquel que pasó las instrucciones dentro del ejército. Que otro use sus vestiduras es solamente algo superficial, porque no tiene autoridad entregada por una autoridad. Lo mismo sucede en lo espiritual y es más serio aún porque es con el Todopoderoso. No pretendamos creer que porque nos ponemos unas vestiduras naturales entregadas por el hombre, estamos preparados, listos y equipados para ir a cumplir una asignación espiritual. David aquí le dice a Saúl, yo no puedo andar con esto, rey Saúl. He probado y no. Hice la prueba y no puedo. Yo no puedo andar con esto. Nunca lo he practicado. Nunca he usado esta vestimenta. Yo he defendido las ovejas de mi padre, pero de otra forma. Es decir, la forma que usted sirve en el cuerpo de Mashiach ya le fue entregado por el Todopoderoso. Y es así, de esa forma, que el Padre lo necesita, que el Padre lo usa. A otro lo usa de diferente manera. Y dice que cuando David hizo la prueba, que él no podía andar, él echó de sí aquellas cosas que se le habían entregado, porque no solamente fue la vestidura, también le pusieron un casco de bronce, también lo armó de coraza, también le dio la espada. Y David dijo, con ninguna de estas cosas yo puedo. Así no podría enfrentarme yo al ejército, al filisteo. Así, rey Saúl me mataría, perdería la batalla, porque entonces iría yo en el nombre de un hombre, iría con las fuerzas de un hombre, pero no porque el Todopoderoso me envía. Y David dice que cuando se retira todas estas cosas, tomó su cayado en su mano. Eso era lo que David, con lo que David había matado osos y leones. Con ese instrumento era que David defendía las ovejas de su padre, porque su fuerza no residía o no estaba en el cayado,
no estaba en las piedras naturales, físicas, sino en lo que venía de parte del Todopoderoso. No era su fuerza, era el poder del Shaddai que estaba sobre él. Y dice que toma el cayado y escoge 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras lisas del arroyo. Cuando vemos piedras, 5 piedras, David conocía Torá. David vivía Torá. David sabía que el Todopoderoso es el que pelea las batallas por aquel que camina en obediencia a sus instrucciones. Él iba seguro y confiado a esa batalla contra el filisteo porque sabía que él llevaba 5 piedras que tomó del arroyo, 5 piedras, ¿verdad? 5 Torá. Él conocía, él sabía que de la Torá, la obediencia a la Torá, viene la protección del Shaddai, que caerán a su lado 1000, a su diestra 10.000, mas a él no le tocará, que el Shaddai pelea nuestras batallas. Y dice que él cuando toma las 5 piedras, se va y toma la onda en su mano, se fue hacia el filisteo. Y cuando el filisteo lo ve que iba andando hacia él, se acercaba David al filisteo, el filisteo lo ve y se le ríe. Lo tienen poco. ¿Por qué? Porque el filisteo pensaba encontrarse con alguien que llevaba puesto vestiduras de guerra, con alguien que pensaba que iba a llevar una espada, pero resulta que no fue así. Se encontró, dice, con un muchacho. Se encontró con un muchacho rubio. Se encontró con alguien que nunca había estado en las filas de un ejército, del ejército de Israel. El filisteo ni siquiera lo veía a David como un guerrero. Se le echó a reír. Lo tuvo en poco porque era muchacho. En este tiempo, muchos que se creen grandes como el filisteo, muchos que se creen con experiencias, tienen en poco a los muchachos, que significa aquellos que el Padre ha tomado, que quizás no tienen años en los ministerios, pero que el poco tiempo que tienen, caminan en obediencia, caminan conforme a su instrucción que ya ha sido dejada por su palabra. No tengamos en poco al que creemos que es un muchacho. Hoy muchos ministerios que se creen grandes tienen en poco a los pequeños, a los jóvenes, a los ministerios jóvenes y piensan que a esos el Todopoderoso no los puede usar. Tengamos mucho cuidado y no nos burlemos, no tengamos en poco, porque quizás al que se le tiene en poco, a ese es el que Todopoderoso le ha dado unción de guerra. A ese es el que el Todopoderoso le ha dado autoridad para ir contra gigantes. Tengamos mucho cuidado cómo miramos y cómo nos expresamos de aquellos que el Todopoderoso ha llamado, que el Todopoderoso ha apartado para cumplir una asignación en su reino. Amén. Shalom, shalom. En la próxima cápsula estaremos mirando el desenlace de David y el filisteo.